Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio Consueter y hoy vengo a hacer la crítica de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, película de 2022 de Alejandro González Iñárritu. Aquí la estaré comentando en el Rincón Cinéfilo. Acompáñame. No somos de ninguna parte. La más reciente película de Alejandro González Iñárritu. La película se presenta en el Festival Internacional de Cine de Venecia y sorprendentemente no se lleva ningún premio. Lo único que se llevó fue una serie de críticas bastante controversiales, ¿no? Donde creo que ya se es muy sabido, personas diciéndole que era un ejercicio excesivo de indulgencia. Notoriamente tiene un primer estreno aquí en México, donde rompe el sistema de distribución que estaba manejando Netflix previamente. Regresándonos al tema de Iñárritu, pues creo que es un cineasta que, regresando a Los Tres Amigos, a diferencia de Cuarón y de Del Toro, creo que estoy de acuerdo en que él posiblemente es el que tiene menos definido su estilo autoral, por lo diferente que es su filmografía. Obviamente iniciando con una muy distinguida trilogía del dolor, donde particularmente ahí hacía mancuerna con Arriaga como guionista. Es una serie de películas pues muy densas, muy trágicas, pero después justamente rompe relación con Arriaga y empieza a hacer una serie de películas distintas. Beautiful un poco tiene reminiscencia de esa tragedia muy solemne y muy densa de lo que era la trilogía que yo menciono, pero creo que notoriamente después hará Birdman y The Revenant, que son películas ya totalmente realizadas bajo el sistema de estudios estadounidenses, y nuevamente estas dos películas son un tanto distintas, pero creo que marcan bastante la decisión de Iñárritu de empezar a hacer experiencias audiovisuales muy sofisticadas. Y hago un poco esta reminiscencia de su filmografía por dos cuestiones. Primera, para decirlo de una vez, creo que Iñárritu sí es un autor, pero es uno que se forja a raíz de la colaboración. La colaboración con distintos nombres es la que va forjando cada una de sus películas. Ya mencionaba yo a Arriaga en la trilogía del dolor, donde por supuesto también hay una colaboración en la música con Santa Olaya, en la fotografía con Rodrigo Prieto, en la dirección de arte con Brigitte Broch. Creo que es, por ejemplo, en su colaboración con Lubezki, la que marca un poco la diferencia ya en Birdman, ¿no? Que este tipo de plano secuencia imposible ya hace reminiscencia a su colaboración con el propio Cuarón. Y The Revenant es una película donde también se nota mucho lo que trae Lubezki de trabajar con este Terrence Malick, ¿no? En películas como El Árbol de la Vida o To the Wonder, que es un estilo ya mucho más romántico, naturalista, ¿no? De puestas de sol, ¿no? En la supuesta hora mágica. Insisto, claramente hay aquí una mezcla de estilos en lo que es su filmografía, pero también hacer hincapié en esto que yo digo de hacer experiencias audiovisuales muy sofisticadas. Creo que particularmente Birdman y The Revenant son prácticamente ejemplares en cuanto a acabado de realización. Y eso a mí me emociona bastante, el hecho de que ahora la nueva película de Iñárritu sea realizada en México, porque creo que es similar a Cuarón. Creo que son cineastas que, pese a que no hacen cine mexicano per se, creo que el hecho de que ahora ellos regresen a hacer películas a un país como México, pues implica que ellos traen lo que ellos han aprendido de realizar películas en el extranjero para ahora hacer películas nacionales, ¿no? Y creo que eso da como resultado películas como Roma, que para quien siga este canal, y bueno, también para quien me conozca, sabrá que es de mis películas favoritas, y yo sí la considero como una de las películas más sofisticadas, trascendentales y hermosas hechas en la cinematografía contemporánea. Y ahora pues Iñárritu pues hace Bardo, que yo como podría describir Bardo, o sea, es una experiencia completamente espiritual. Claramente esta película está hecha por un artista visionario, es una película que no se maneja por un solo tiempo y espacio, sino que gravita en varias cosas a la vez. Creo que me gusta mucho, que rescata mucho la cuestión técnica y temática de Birdman, solo que si en Birdman se hablaba de la futilidad y banalidad del entretenimiento y por ende de los espectadores también, del propio humano de la época contemporánea,
Creo que ahora Bardo está hablando mucho de simbolismos de ser mexicano y sobre todo traumas históricos, ¿no? Y obviamente al hablar de traumas y de símbolos estamos hablando de la constitución, ¿no? Del mexicano. Y creo que para muchos va a ser muy revelador lo que dice esta película sobre el mexicano. La película es protagonizada por un personaje que interpreta a Daniel Jiménez Cacho, que en la ficción se llama Silverio Gama, que es un documentalista y periodista mexicano, pero que se va a vivir a Estados Unidos y regresa a México una temporada previa a que vaya a recibir el premio Aletia en Estados Unidos, que es un premio para periodistas. Y entonces digamos que durante este viaje va a tener recuerdos muy vividos de su pasado y aparte que va a estar como una transición de también sueños, ¿no? Se puede decir que hay quien ha llamado a esta película que es una experiencia onírica, pero yo diría que esta película particularmente no es del todo onírica, aunque sí hay por ahí un par de secuencias que se podría decir que son sueños. Esto es enteramente una película surreal. De hecho, dentro de las influencias que ha llegado a mencionar Alejandro González Iñárritu está tanto Jodorowsky y Fellini, pero veo más Fellini, veo mucho Fellini, así como muchos han llegado a decir que The Revenant es un fuselaje del estilo de Tarkovsky, lo cual yo no diría que lo fusiló, solo pues, es una película muy inspirada en un gran cineasta. De verdad que aquí la afinidad que tiene Iñárritu por el cine de Fellini a mí se me hizo muy conmovedora. Digamos que la película, aparte de eso, es una serie de escenas y de recuerdos de la vida de este personaje previo a recibir este premio. Cabe mencionar, aquí voy a hacer una pequeña nota que no te voy a anticipar giros finales de la película, pero sí un poco para que sepas esto, que va a entrar dentro de mi criterio de la película. La película es, insisto, surreal y no sigue una línea recta de cronología, sino que es una película que transiciona muchas veces de manera muy mágica y muy mística. Y pues si tú en un inicio empiezas viendo esta película, que a mí me pasó, creyendo que esto es una experiencia surreal fortuita, en realidad para cuando llegues al final de la película te vas a dar cuenta que hay un hecho que desencadena que estemos viendo la película de esta manera. Ahora sí me paso a hablar de los temas que he estado anticipando, ¿no? Y primeramente pues remitirme a uno que a mí me fascina mucho, que es Fellini, ¿no? Que era un cineasta italiano, que él particularmente empieza escribiendo guiones para cineastas neorrealistas, como sería Roberto Rossellini, y que después se vuelve un cineasta íntegramente surrealista desde sus primeras películas, pero más particularmente cuando hace 8 y medio. Y es importante mencionar que él empieza haciendo películas en el neorrealismo porque el movimiento neorrealista italiano era un movimiento que te hablaba de una Italia destruida y derrotada, y aunque muchas veces se ha llegado a mencionar que Fellini es quien puso en el clavo del ataúd del neorrealismo, ciertamente algo que prevaleció en su propia filmografía es que él siempre hablaba de la derrota. Yo podría hablar mucho de cuáles son mis secuencias favoritas de las películas de Fellini, pero creo que una que a mí me conmueve bastante es el final de 8 y medio, donde a raíz de que el cineasta Guido no logra terminar la película que él estaba propuesto a hacer y que muchas personas le estaban exigiendo hacer, hay una suerte de danza carnavalesca con las personas de su vida ocurriendo alrededor de él, ¿no? Que pues contrasta mucho con lo que estamos viendo en la película. Es básicamente una oda a la derrota. Y básicamente se podría decir que Bardo es también ese festejo a la derrota en muchos sentidos. Esta película es casi como echarte una revisión de la filmografía de Fellini, ya que hay escenas de la Dolce Vita, de 8 y medio, la estructura desordenada, por supuesto que recuerda a Roma, los vestigios al pasado recuerdan a Roma, a Entrevista, a McCord, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy declarado lo que toma prestado Iñárritu de Fellini, o como diría Godard, lo que roba. Godard decía que los buenos directores toman prestado, pero que los autores brillantes roban. En ese sentido, a lo mejor sí podríamos decir robar. La primera y la última secuencia de Bardo son tal cual 8 y medio, pero obviamente dándole una vuelta más hacia lo que está contándonos Iñárritu. Y sí hago hincapié en esta cuestión de cómo Fellini hablaba de la derrota, porque esa es de las cosas que habla Bardo sobre México.
Digamos que el cineasta Silverio Gama sí está recordando cosas de su vida, pero también está a la vez como que recreando varias situaciones icónicas de la historia mexicana y de nuestra cultura. También aquí aclarar, decir el desacuerdo que yo tengo con los comentarios que se han dicho que esta es una película egocéntrica. Digo, no, si lo fuera no tendría nada de malo. De hecho, Fellini es un cineasta egocéntrico, así como también lo es Terrence Malick y así como también lo fue en su momento Tarkovsky. Entonces, la egocentricidad pues en realidad va de la mano de la genialidad, al igual que la indulgencia. Eso es algo que también ya he comentado en otras críticas. Pero creo que estoy en desacuerdo con esto que se ha dicho de que la película es egocéntrica. Y también estoy muy en desacuerdo en los que dicen que Silverio Gama es Iñárritu, que esto es una autobiografía de Iñárritu. Yo creo que eso, con todo y que Iñárritu no lo ha desmentido del todo en entrevistas, yo sí creo que esto es muy equivocado, ya que, o sea, creo que esto sí es un ejercicio autoficcional, donde sí saber la biografía de Iñárritu, pues vas a ver cosas reflejadas dentro de la película, sobre los premios que ha ganado, sobre su trayectoria profesional, la percepción que se tiene de él. De hecho, básicamente quien odia esta película está viéndose reflejado en la propia película, porque la película refleja a los haters de Iñárritu. Pero también es una película que habla de más cosas, vamos. Eso sí, creo que no se le da crédito a Bardo. Sobre todo las críticas que han sido muy duras con él, creo que no están dando crédito a todo lo demás que habla de esta película, que es sobre la identidad del mexicano, nuestra historia y pues y nuevamente este tema de la derrota. Y es que la derrota para los mexicanos es muy importante porque somos un país, y eso lo aborda la propia película en distintos pasajes, es un país que ha sido invadido y derrotado, tanto por los españoles cuando nos colonizaron, como por los estadounidenses cuando nos despojaron de la mitad de nuestro territorio, ¿no? Entonces, lo que nos está platicando aquí la película, que es un tanto también lo que nos platica Paz en El laberinto de la soledad, es que, o sea, el mexicano es un ser tanto derrotado como traumado, como lleno de varias cosas que nos han impuesto. Que esta es en realidad una película muy dura sobre cuál es el ADN del mexicano. También hablándonos un poco sobre nuestra propia negación hacia nuestra propia identidad al irnos hacia Estados Unidos, al no encontrar oportunidades en este país y tener que emigrar, al haber personas que ya viven allá, que niegan su pasado, etcétera, etcétera. Creo que hay muchas escenas de esta película que son muy abiertas a no pasar el filtro progresista y políticamente correcto que existe hoy en día, pero creo que habría que ver que, y es por eso que tampoco creo que esto sea una película egocentrista, que Iñárritu es duro tanto con su protagonista y también con los temas que toca. Aparte que al final de cuentas, digamos que el destino de ese personaje no es del todo glorioso, insisto, por lo que pasa en el último tramo de la película. Aquí hay toda una meditación sobre, insisto, la propia derrota que vivimos nosotros como mexicanos, pero también un poco de pues esta idea de qué es la victoria, ¿no? O qué es el éxito. Justamente esta película, dentro de los comentarios que se le hacen, es cuando de repente se le llega a preguntar a este personaje si no le están dando el premio, como un poco para mostrar esta actitud de que supuestamente nos aceptan en el extranjero, ¿no? Que es lo mismo que se le llegó a decir por cuando le dieron el Oscar a Cuarón o a Del Toro o al propio Iñárritu, que yo llegué a leer comentarios que decían que si no les estaban dando el Oscar a ellos por ser mexicanos. Creo que las únicas dos escenas que yo podría decir que son un tanto autocompasivas con el personaje, que sí caerían más en lo egocéntrico que llegan a plantear algunos, es una secuencia que tiene con su padre fallecido, que es como una secuencia donde el padre le habla del éxito, y una secuencia que ocurre en la playa que tiene que ver con un hijo muerto. O sea, sí es cierto que la muerte la llega a ver de una forma más melancólica y más directa, pero de ahí en fuera yo la verdad diría que esta película es un tanto burlona con su propio personaje. Es por eso que toda película está en un tono, insisto, como satírico, bufonesco, carnavalesco, que es ahí cuando le va muy bien Fellini y Jodorowsky. De hecho, la propia película te dice que no te la tomes en serio cuando inicia. Bueno, una de las primeras secuencias es un parto donde el bebé nace y regresa al vientre materno. O sea, eso es algo absurdo. Y bajo esa misma absurdez, la película constantemente ve la tragedia misma del personaje. Pero es una película que constantemente se ve con risa a sí misma. Y eso creo que es algo importante de la identidad de esta película y de este punto de la filmografía de Iñárritu. Si él ya
había pasado de hacer dramas o incluso melodramas muy densos como Babel o Amores Perros, ahora con películas como Birdman y Bardo pasa a hacer películas que miran con mucha risa lo que es la desgracia humana, ¿no? Y es ahí donde pues creo que son películas pues, muy positivas, tanto Birdman como Bardo, porque nos permiten reírnos de otras personas, pero al mismo tiempo de nosotros mismos y de nuestras propias desgracias, ¿no? Y es ahí donde, como casi toda película, diría que toda película está manejada por controversias y por contradicciones. Y creo que esa es una de las mayores contradicciones que hace esta película sobre el éxito y la derrota. Y bueno, algo que también me parece fantástico y que pues creo que es lo más evidente y lo que pues menos se le pone reparo a esta película es el aparato técnico, ¿no? O sea, objetivamente esta es una película logradísima en fotografía, en música, en cómo está editada, en la dirección de arte. Los técnicos que aquí se llamaron para esta película es lo mejor de lo mejor, ¿no? Por supuesto estaba trabajando con Eugenio Caballero, el director de arte del Laberinto del Fauno, de Roma, y bueno, ahora este trabajo que está haciendo con Iñárritu creo que también es digno de los mejores premios. Trabaja con Darius Khondji en la fotografía, es el director de fotografía de una de mis películas favoritas como lo sería Amor de Michael Haneke, y es una película que está grabada en gran formato, está grabada en 65 milímetros, es un formato que se usa para producciones monumentales como 2001 Odisea en el espacio. Ciertamente, bueno, esta también es una película muy mística, ¿no? Pero el trabajo de Darius Khondji es magnífico, tanto en cómo mueve la cámara, en cómo está iluminada, en las atmósferas que se logran, y bueno, eso también el de todos los departamentos que ya he mencionado. Creo que aquí nuevamente Iñárritu, al igual que en Birdman y en Revenant, nos muestra su extraordinaria capacidad como director, sobre todo a la hora de hacer puestas en escenas, no solo en cómo se mueven los actores y la cámara, pero también en cómo muchas veces las escenas se vuelven mágicas, o sea, con personajes que salen de lados y desaparecen de manera mágica. Y pues eso, o sea, toda película, no solo en cómo transiciona, sino también en la naturaleza que hay dentro de sus escenas, es una película muy mágica. Y pues ya nada más para rematar con otro tema feliniano, aquí hay una cuestión muy interesante con cómo de repente usa el lente gran angular Khondji, porque de repente acerca mucho la cámara a los rostros de los personajes, que eso también lo hacía un poco en The Revenant, pero aquí tiene otra intención, digamos la fotografía en una película de Iñárritu, que aquí es ver de repente a ciertas personalidades de una manera muy grotesca, que es aquí también donde les digo, esta película no es tan condescendiente como pareciera o como algunos quieren hacer parecer. Aquí de repente hay muchas escenas clave donde se le acerca la cámara a un personaje y se ve de forma muy grotesca. Creo que aquí creo que mi escena favorita donde se usa este recurso es en la muy mencionada secuencia del Zócalo, que hay una secuencia en el Zócalo y que, por favor, qué gran secuencia es. Yo creo que las grandes secuencias de este año vienen de esta película. Y hay una secuencia del Zócalo donde de repente empieza a caer la gente al piso, que eso es una secuencia muy metafórica. Por cierto, dentro de los comentarios metas que tiene esta película también hay una propia burla hacia la propuesta misma metafísica y surreal y onírica que tiene esta película. Bueno, sobre todo surreal porque ya dije no es tanto onírica. Y entonces de repente se asoma un padre de iglesia y se asoma un miembro del ejército, que podría ser un general o un coronel. Y entonces ahí cabría ver cómo son encuadrados frente a la cámara y pensar el por qué ellos están allí, ¿no? Creo que yo sí aplaudo que Iñárritu a este punto de su carrera primero tenga este dominio en el arte y en la técnica cinematográfica, pero también que se dé la oportunidad de repente no tomarse tan en serio a él mismo, y al hacer esto él logra una película, o mejor dicho, un trabajo íntegramente surreal, porque lo surreal es desconcertante y es absurdo. Insisto, veamos las imágenes que proponía Luis Buñuel en su época, Jodorowsky, Fellini, eran imágenes vulgares. Y es que esta película es una película también plagada de momentos vulgares. Y es por eso que yo creo que Iñárritu no se queda en esto que muchos dicen, en el querer imitar u homenajear. Es un cineasta que cuando quiere lograr un look and feel o un sentido en su película, lo logra. Prueba de ello es su trilogía del dolor, prueba de ello es Birdman, The Revenant y ahora Bardo, que yo la considero una película imperdible. Más allá de tu postura ética o moral o tu agenda,
esta película me parece fascinante. Es por eso que yo le pondría la calificación de 5 estrellas de 5. Me parece verdaderamente una de las grandes películas del año y una experiencia imperdible. Pese a los detractores y burlas que tienen esta película, ¿no? Pero yo siempre voy a ser de la idea que es más difícil defender el amor que uno tiene hacia una película que burlarse hacia ella. O de hecho de los comentarios de la gente que defendemos películas. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Espero hayas disfrutado de la crítica y pues nos estamos viendo en otra entrega de Cinemacritic y el Rincón Cinéfilo. Buena vida.